Shalom familia, en el nombre de nuestro Salvador, comparto hoy con ustedes el Salmo 122. Venimos estudiando estos salmos que se llaman de las escaleras o los peldaños o ascensión. Viene desde el 120 hasta el 135, son 15 salmos y hoy nos damos cuenta que este salmo tiene como título para David. Cuando nosotros vemos que dice para David, está hablando de el amado. Y para nosotros es absolutamente claro que el amado es nuestro Rey Señor, Yeshua HaMashiach. Quiere decir que es un salmo que nos da una elevación altísima de conciencia de lo que nos va a hablar el día de hoy. En este cántico de las escaleras vemos cómo Él nos va entregando el entendimiento cada día más hacia la libertad. En el 120 vemos cómo nos educó sobre la lengua engañosa para que podamos aprender a discernir el comportamiento de los que dicen estar en Él y no lo están. En el 121 nos mostró la gran importancia de salir de los montes. Y hoy nos va a llevar a que gracias a que nosotros reconocemos, discernimos los que tienen el lenguaje fuera de Dios y los que estamos dentro de, y logramos por tal motivo entender que nuestro socorro solo viene del Rey. Por consiguiente nosotros salimos de todo monte alto, ¿cierto? De toda doctrina, de toda creencia de hombres, podemos entrar a lo más bello, la comprensión de la Shalom. Esto es subir, crecer, ascender hacia Jerusalén. Ascender hacia Jerusalén es vivir en la Shalom. Y vivir en Shalom es estar sin ningún tipo de deuda pendiente. Entonces, nosotros sabemos, gracias a los estudios que hemos hecho, que cuando hablamos de Abraham, para conectar un poco más con este salmo, vemos cómo dice la palabra en Hebreos que nuestro amado Abraham saludó de lejos la tierra prometida. Sí, y entonces ¿de qué tierra estaba hablando? Dice que si fuera una tierra terrenal hubiera tenido tiempo para volver, pero pues no estaba hablando de una tierra terrenal. Quiere decir que el Señor no quiere que nosotros estemos hablando o enfocándonos en lo físico, sino en lo espiritual. Así que este salmo nos habla de una Jerusalén celestial. Y aquí hay algo también muy importante de entender, porque en la época en la que David escribió este salmo, sí, que hoy ya entendemos que es en una visión hacia el amado, hacia nuestro Rey y Señor. Pero cuando David lo escribió, todos nosotros debemos comprender que el templo no existía, no había templo físico. Por ello, David nos está mostrando una visión espiritual desde la óptica de Dios. Y por eso es que lo podemos disfrutar y discernir, porque en Cristo Jesús todo es en el Espíritu. Verso 1 dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Este verso tiene una temporalidad de tiempos maravillosos, y en el hebreo lo vemos aún más porque dice, lo más cercano es yo me alegraba, porque me decían ahora a la casa de Hashem iremos. Si lo vemos, está el pasado, ¿cierto? Ahora en presente y iremos en futuro. Y nosotros ese alegraba es porque algo se cumplió, ¿no? Y ahora ese presente es porque yo lo estoy viviendo aquí y ahora. Y iremos es ese cumplimiento que se dará a futuro porque lo viviré. Y esto nos ayuda muchísimo a comprender todo en Él, porque en Él todo fue, en todo es y en todo será. Entonces tú y yo estamos hoy aquí porque nuestro Rey fue en ti y en mí, es en ti y en mí, será en ti y en mí. Es una obra que
que contiene mucho gozo y que nos sostiene en la esperanza de que en Él siempre hay algo mejor, como la promesa de que estaremos con Él en la eternidad gobernando. El verso 2 dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Estar a las puertas es estar dentro de ellas. Estar dentro de ellas es estar estable, es estar firme, es estar procediendo dentro de lo que significa el socorro. O sea, para yo poder recibir el auxilio, para yo poder recibir el rescate, debo estar dentro del orden del Señor. Y según la literatura judía, las puertas representan a los sabios de Jerusalén, aquellos que dan consejo, aquellos que han aplicado la sabiduría y la inteligencia y tienen testimonio, y por consiguiente, gracias a ese testimonio pueden dar un buen consejo porque han podido permanecer y proceden desde la firmeza, y desde esa firmeza se ha cumplido en ellos la fidelidad. Por consiguiente, desean con el consejo que otros alcancen ese cumplimiento de la presencia del Salvador. Entonces, un sabio es uno que tiene al único que es sabio y perfecto y justo y fiel, Yehoshua HaMashiach. Tenerlo a Él es hacer que otras personas entren por la puerta, entren a comportarse de una manera firme, estable y fija en el Señor. Y esto nos lleva a Lucas 14:23. Vamos a leerlo. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Maravilloso. El buen consejo viene del buen testimonio, y un buen testimonio viene de un buen proceso. Así que si tú has vivido un buen proceso, ¿cierto?, vas a ayudar por medio de el testimonio a que otros puedan entrar por la única puerta, y la única puerta nos lleva a ser siervos de la justicia. Tú y yo estamos invitados a ir a ser discípulos a las naciones. ¿Para qué? Para que sean hacedores de la verdad, y al ser hacedores de la verdad seamos copartícipes y colaboradores conforme al plan divino, para que muchos procedan al arrepentimiento. Eso es, nuestros pies están dentro de las puertas, dentro del plan divino de Jerusalén. Verso 3. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Todo aquel que ha honrado, ¿sí?, aquel que honra a Dios. Honrar a Dios es mantenernos dentro de la luz, para que ninguna tiniebla nos sorprenda en ningún momento. Estar dentro de la luz es dentro de su palabra, dentro de su verdad, en un constante arrepentimiento y sujeción. Y gracias a eso es que yo puedo honrar el proceso. Entonces, aquel que ha honrado su proceso, que ha visto cómo la educación del rey lo ha edificado, es aquel que sabe hacer la voluntad del rey. Y todos aquellos que amamos hacer la voluntad del rey somos como entretejidos, somos unidos unos a otros porque tenemos los mismos contenidos, y los mismos contenidos se dan porque hemos pasado el justo juicio, hemos vivido las experiencias necesarias para desear solo hacer la voluntad del rey. Y por ello, cuando tú haces la voluntad del rey y te encuentras con un copartícipe de la verdad, tú te das cuenta que anhela también hacer la voluntad del rey, y por ello nos reconocemos, nos amamos, porque aprendimos a sujetarnos, aprendimos a estar dentro de lo que edifica, dentro de lo que transforma, y es el amor del rey. Entonces, esto es la fuerza de los que estamos en Cristo Jesús, y por eso nos entretejemos, estamos en esa unidad, estamos unidos entre sí.
En Génesis vemos cómo la palabra dice, fue la tarde, pero fue la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos nosotros, antes de Cristo Jesús, hubo oscuridad. Pero al Él venir y tocarnos, hace que todos vivamos el debido proceso para que ahora fue la mañana, sea la luz, que es Cristo. Y todos estamos llamados a andar con los que son de la luz, porque ya no hubo en ellos más tinieblas. Eso es estar entretejidos. Por ello, el templo es un referente de santidad. Hoy en día, ¿cierto? Tú y yo somos el templo. Tú y yo somos el referente de la santidad. Cuando en la época antigua las personas venían al templo, ¿cierto? Venían con el ánimo de crecer en la santidad, con el ánimo de dejar de estar de un nivel bajo de santidad a un nivel mayor, ¿cierto? Entrar en el templo, ¿sí? Entrar en tener relación con otras personas, en tener unidad con otras personas que tienen santidad, hace que tú subas en esa relación con la santidad. Hace que tú crezcas en esa relación con la santidad. Entonces, si tú y yo ahora somos el templo, quiere decir que entre más nos relacionamos con alguien que está en santidad, más crecemos, más deseo tenemos de santidad. Y la santidad nos permite permanecer unidos, permanecer dentro de la voluntad del Rey y ya no dentro de los deseos de la carne, ¿cierto? Entonces, nosotros teniendo santidad, nos involucramos y deseamos estar con aquellos que me llevan a estar más unido al único que es santo, al único que es perfecto. Y cuando esto pasa, dejas de actuar con acusación, dejas de actuar fuera del orden, porque tu referente es lo limpio, es lo puro, es lo perfecto, que es Dios. Por eso entretejernos entre los que hemos alcanzado victoria es una bendición. Por eso nuestra relación con Hashem está basada en el sacrificio. ¿Qué es en el sacrificio? Es en el Corbán. Y el Corbán es aquello por lo cual tú te acercas. El cuerpo, ¿cierto? Entonces es ese cuerpo con el que yo me acerco. Ese cuerpo, si realmente yo lo quiero rendir ante el Rey, lo rindo en sacrificio. Por ello, al acercarme día tras día al Señor, yo estoy sacrificando todo el tiempo el cuerpo para ser templo del Señor, y por eso puedo acercarme a los hermanos en unidad, porque ya no está la carne, está la presencia. Sigamos con el verso 4, dice, y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo? ¿Quiénes subieron? Subieron las tribus. ¿Quiénes son las tribus? Debemos entender como las varas. ¿Y quiénes son las varas? Los de la autoridad. ¿Sí? Los legislados desde el ejemplo del sometimiento a la cabeza. Al hombre le ha costado muchísimo entender qué es someterse a la cabeza. Someterse a la cabeza es someterse literalmente al plan divino de Dios, a la única cabeza que es Jesucristo. Entonces, tengamos en cuenta aquí algo cuando hablamos de las varas, o hablamos de autoridad, o hablamos de tribus. Recordamos a Jacob, que se apoyó sobre su báculo, sobre su vara, sobre la autoridad de la profecía. Entonces, si se unen, ¿cierto? Las dos varas, ¿qué estamos uniendo? Estamos hablando desde el testimonio, ¿sí? Estamos hablando de que se unan, el plan divino se cumpla, digámoslo así. Estamos hablando de que se cumpla
el plan divino, que se cumpla, que se haga visible que el plan se cumplió. Y el plan se hace visible desde el testimonio. Y el testimonio es desde la salida del sol hasta la vuelta del sol. ¿Qué significa desde la salida del sol hasta la vuelta del sol? Significa que necesitamos volver a ver el sol de justicia. Y nosotros vamos a ver el sol de justicia, que es nuestro Salvador y único Rey, Yehoshua HaMashiach, en español Jesucristo, cuando se unan las dos casas, cuando se unan las varas, cuando se una la autoridad, cuando se haga visible el plan divino, porque Él es el Padre de todas las varas, Él es el Padre de toda autoridad. El verso 5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿En dónde allá? En la Jerusalén celestial. Es donde se sientan los tronos para juicio, ¿sí? Y el Señor nos dice claramente que los 24 ancianos juzgarán. Esto es absolutamente maravilloso porque es un cumplimiento profético. El verso 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pidamos por la paz. ¿Cuál paz? Pues la permanencia que yo ya tengo. Señor, esto que me has entregado, este permanecer en ti, este estar confiados y seguros en que la obra tuya se ha manifestado, pues yo pido que esta obra se haga pronto en este que estoy viendo, que hace parte de conocer esa Jerusalén celestial. Entonces, ese reconocer, ¿sí? Ese reconocer de ya no estoy en deuda, ¿sí? Ya estoy a paz y salvo. Necesitamos clamar para que en otros acontezca, ¿sí? Y que en otro acontezca es que podamos estar entrelazados en una unidad absoluta contigo, Señor. A nosotros, los que ya hemos entendido, los que ya hemos disfrutado de lo que es vivir el testimonio, vivir el evangelio, porque se nos hizo vida a nosotros, nuestra seguridad es hacer la obra para que otros puedan tener la shalom que ya nosotros tenemos. Esto es estar prosperado. Esto es estar seguros. Estar seguros es conocer dónde estoy sin carencia. Es mostrar el regocijo de la salvación que me puso a paz y salvo. ¿Sí? Es tener paz con con mis deudores. O sea, ya no tengo ninguna deuda con nadie. Estoy a paz y salvo con todos porque mi corazón está limpio, mi corazón está sano, mi corazón está rebosante de palabra buena. O sea que estar en paz es que yo no tenga ninguna deuda contigo, ¿sí, no? Y que el Señor revele que eso es verdad. Y eso es clamar para que otros no tengan ninguna deuda para con Dios. Versos 7 y 8 dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos y mis compañeros. Diré yo, la paz sea contigo. Familia, para que haya shalom, ¿cierto? Todos tus contenidos tienen que revelar un proceso en el Señor, o sea, todo eso que yo pienso, todo eso que yo siento, todo eso que yo veo, todo eso que yo hablo, todo eso que yo experimento, es desde esa abundancia de la verdad del Señor que se ha posado en mí, y por eso esa abundancia, de la abundancia del corazón, habla la boca y habla una palabra que me gobierna. Y tener ese reconocimiento de que sí es el Rey el que me está gobernando y no es mi carne y no es mi debilidad y no es la falta de entendimiento de la autoridad, es una muestra de que realmente estás libre de cualquier deuda. Y por estar libre de cualquier deuda, estás escogido como hijo para que tú no seas estorbo para absolutamente nadie, para que no seas estorbo en el proceso de nadie, ¿cierto? Entonces, tener shalom es poder yo reconocer esa verdad
Esa verdad te entra en un estado de confianza, de fidelidad, de seguridad dentro de las puertas. Dentro de las puertas es dentro del entendimiento de la sabiduría. Eso es estar dentro de las puertas. Recordemos que cuando los ancianos se hacían en las puertas era porque la sabiduría ellos la tenían y podían dar el consejo para saber cómo proceder. ¿Sí? Estar dentro de un consejo limpio, ¿cierto? Y un consejo que tiene piedad para con los otros, y es porque yo vivo dentro de la permanencia de lo que se me fue dado. Y por ello es tan importante cuando yo digo la paz sea contigo, es este consejo que yo te estoy dando a ti, es desde la permanencia que ya tengo en él, para que tú puedas empezar un proceso para que permanezcas y puedas estar en paz, o sea, a paz y salvo con el Señor. Y termina así, el verso 9, por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré tu bien. Por causa de la casa, del templo de Dios, procuramos mantenernos en este regalo que se nos fue dado, el bien. O sea, en una mente que solo piensa en lo bueno, lo limpio, lo perfecto, y saca el oro del otro. No se enfoca en el barro, sino saca lo mejor del otro para que se vuelva hermano. Y juntos disfrutemos de lo que es la Shalom. En el nombre de Jesús compartí con ustedes este maravilloso Salmo 122. Shalom, shalom.